Ahora veremos el músculo del deltoides anterior. Le pediremos al paciente que haga una flexión de hombro con una rotación interna y aplicaremos una pequeña resistencia. Veremos cómo el músculo se activa en esta zona. La función de este músculo es la flexión del hombro. Ahora veremos el músculo deltoides medio. Le pediremos al paciente que haga una abducción de hombro y aplicaremos una pequeña resistencia. Veremos que el músculo se activa en esta zona. La función de este músculo es la abducción del hombro. Ahora veremos el músculo deltoide posterior. Le pediremos al paciente que haga una extensión de su hombro y colocaremos una pequeña resistencia en este lado y veremos cómo el músculo se palpa en esta zona. La función de este músculo es la extensión del brazo. Ahora veremos el músculo bíceps braquial, cabeza larga. Pondremos el brazo del paciente en posición neutra y le pediremos que haga una flexión de codo con una rotación externa, aplicando una pequeña resistencia y veremos cómo el músculo se activa en esta zona. Ahora veremos el músculo bíceps braquial, cabeza corta. Le pediremos al paciente que ponga su mano en cúbito supino y que haga una flexión de codo y aplicaremos una pequeña resistencia. Veremos cómo el músculo se activa en esta zona y la función de este músculo es la flexión del codo. Ahora veremos el músculo braquial anterior. Le pediremos al paciente que coloque su brazo en decúbito prono y le pediremos que haga una flexión y haremos una pequeña resistencia. Veremos que el músculo se activa en esta zona. Ahora veremos el músculo coracobraquial. Pondremos al paciente en decúbito supino y le pediremos que haga una abducción de brazo con una rotación externa y luego le pediremos que haga una aducción y haremos una pequeña resistencia. Veremos que el músculo se activa en esta zona. Ahora veremos el músculo tríceps braquial. Le pediremos al paciente que haga primero una flexión de su codo y luego le pediremos que haga una extensión y aplicaremos una pequeña resistencia. Y veremos acá las tres porciones: la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza media. La función de la cabeza larga es la extensión del codo y la abducción. La cabeza lateral, su función es la extensión, al igual que la cabeza media. Ahora veremos el músculo anconio y para esto pondremos el antebrazo del paciente flexionado y le pediremos que haga una extensión y aplicaré una pequeña resistencia. Veremos cómo el músculo se activa en esta zona. Ahora veremos el músculo pulmonar redondo. Le pedimos al paciente que coloque su antebrazo en una posición neutra y le solicitaremos que haga una pronación y nosotros realizaremos una resistencia. Veremos el músculo por esta parte. Ahora veremos el músculo palmar mayor. Pediremos que el paciente coloque su antebrazo en cúbito supino y le pediremos que haga una flexión de muñeca. Y mientras lo hace, colocamos una pequeña resistencia y veremos cómo se activa el músculo en esa parte. Ahora veremos el músculo palmar menor, donde pedimos al paciente que coloque su antebrazo en cúbito supino y le pedimos que haga una flexión de muñeca. Haremos una pequeña resistencia y veremos que el músculo se activa en este lado. Ahora veremos la activación del músculo cubital anterior. Colocamos al paciente, el brazo del paciente en cúbito supino, le pedimos que haga una flexión de muñeca y una desviación cubital y veremos que el músculo se activa en este lado. Ahora veremos el músculo flexor común superficial de los dedos, donde colocamos el antebrazo del paciente en el cúbito supino y le pedimos que haga una flexión de la articulación interfalágica proximales.
y veremos cómo el músculo flexor común superficial del dedo se activa en todo este lado. Ahora veremos el músculo flexor común profundo de los dedos, donde colocamos el brazo del paciente en decúbito supino y hacemos una retención en su mano y le pedimos que haga flexión en articulaciones distales de los dedos de esta manera y veremos cómo se activa en todo este lado el músculo profundo. Vamos al músculo flexor propio del pulgar, donde colocamos el antebrazo del paciente en decúbito supino y le pedimos que haga una flexión de la falange distal y nosotros colocando una pequeña resistencia y veremos cómo se activa ese músculo. Ahora veremos sobre el músculo pronador cuadrado, donde le pedimos al paciente que ponga su antebrazo en posición neutra y le pediremos que haga una pronación y nosotros haremos como una resistencia. Vamos a encontrar la activación del músculo en esta zona, pero profunda. Vamos sobre el músculo braquiorradial o supinador largo. Pondremos el antebrazo del paciente en modo neutra y le pediremos que haga una flexión de codo y nosotros, bueno, yo voy a hacer una pequeña resistencia y vamos a notar que el músculo se activa en este lado. Ahora veremos sobre el músculo primer radial externo. Le pediremos al paciente que coloque su antebrazo en decúbito prono y le pediremos que haga una extensión de su dedo índice y notaremos que el músculo se activa en esta zona. Ahora veremos el músculo segundo radial externo. Pediremos al paciente que coloque su antebrazo en decúbito prono y le pediremos que haga una extensión del dedo medio y veremos cómo el músculo se activa en esta zona. Ahora veremos los músculos extensores común de los dedos. Pondremos el brazo del paciente en posición prona, sujetaremos su pulgar y le pediremos que haga una extensión de los dedos. Veremos cómo se activa por esta zona. Ahora veremos el músculo extensor propio del meñique. Pondremos el antebrazo del paciente en decúbito prono, sujetaremos sus demás dedos y le pediremos que haga la extensión del meñique. Veremos que se activa por esta zona. Ahora veremos el músculo supinador corto. Le pediremos al paciente que coloque su antebrazo en la posición prona y le pediremos que cambie a supino y nosotros hacemos una pequeña resistencia. El músculo se va a activar por esta zona, pero como se ve profundo no se va a ver.